en los demás. Bueno, pues vamos a empezar entonces con nuestra oración. Estamos 29 de enero, primeras vísperas, ¿va? Y empezamos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Señor, date date prisa prisa en en socorrerme. socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era en el en principio, ahora y siempre, por los el siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué les parece si empieza Susi con alguien más? Pues si quieres, hago yo el himno y ya continúan ustedes con las antífonas. ¿Te parece? Ok. Hoy rompe la clausura del surco, ay, espere, perdón, del surco empedernido. El grano en el grano en él hundido por nuestra mano dura, y hoy da su flor primera, la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Hoy triunfa el buen cordero, que en esta tierra impía se dio con alegría por el rebaño entero, y hoy junta su extraviada majada y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada. Hoy surge viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora vacía en honda muerte, y hoy alza del olvido sin fondo y de la nada al alma rescatada y al mundo redimido. Amén. Amén. Entonces, voy a Si quieres hacer hacer... la primera antífona. Hacemos mitad y mitad, Diana. O si quieres la leo completa. Si quieres. ¿Sí? Como Sí. tú me digas. Vale. Desead la paz, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia y en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Desead la paz a Jerusalén. Ok. Hago la segunda antífona. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Al nombre de Jesús, todo rodilla se dobla, en el cielo y en la tierra. Aleluya. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra
en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en el cielo y en la tierra. Aleluya. ¿Lees la lectura, Diana? Sí, voy. Tenemos confirmada la palabra profética, a la que hacéis bien en prestar atención, como a la lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en vuestro corazón. Ante todo, habéis de saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca fue proferida alguna por voluntad humana, sino que, llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Y De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. su gloria se eleva sobre los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo hace Susi? Sí, voy. Todos se maravillaban de las palabras que salían de la boca de Dios. Hacemos la señal de la cruz mientras decimos: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos se maravillaban de las palabras que salían de la boca de Dios. Invoquemos a Cristo, alegría de cuantos se refugian en Él, y digámosle: míranos y escúchanos, Señor. Hacedme Míranos y silencio. escúchanos, Señor. Testigo fiel y primogénito de entre los muertos, tú que nos purificaste con tu sangre, no permitas que olvidemos nunca tus beneficios. Es la siguiente, Susi. Ujú. Haz que aquellos a quienes elegiste como ministros de tu evangelio sean siempre fieles y celosos, dispensadores de los ministerios del reino. Rey de la paz, concede abundantemente tu espíritu a los que gobiernan las naciones, para que cuiden con interés de los pobres y postergados. Sé ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza, color, condición social, lengua o religión, y haz que todos reconozcan su dignidad y respeten sus derechos. Y te damos gracias, Señor, porque nos dejas nuevamente hoy poder tener este curso, poder conectarnos. Te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo, que podamos sentirte cerca, que puedas tú abrir nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a verte realmente como un modelo de nuestra vida, que podamos sentirte cerca, que podamos imitarte, que podamos alimentarnos de tu amor,
para que ese amor lo podamos transmitir a los demás. Te pedimos por nuestras necesidades, por todas esas necesidades que tú conoces. Ponemos en tus manos a nuestros seres queridos, a nuestros enfermos y a nuestros seres queridos que han partido a tu presencia. Ofrecemos esta clase por todos ellos para que tengas misericordia y puedan estar contigo. Míranos y escúchanos, Señor. Mírenos y escúchanos, Señor. Señor, te damos gracias por una tarde más que nos permite estar en tu presencia. Ponemos en tus manos cada una de las necesidades de nuestros corazones. Te pedimos que nos ilumines, abras nuestro corazón, dispongas nuestro entendimiento para que podamos escuchar tu palabra el día de hoy y podamos entender qué es lo que quieres de nosotros. Ponemos también en tus manos los anhelos más profundos de nuestro corazón, las preocupaciones que nos afligen todos los días, porque sabemos que tú eres infinitamente misericordioso y que dentro de tu plan está todo perfectamente calculado. Te ponemos todo esto en tus manos y te pedimos por todos los enfermos de COVID, sobre todo los que están gravemente en el hospital, sobre todo aquellos que son familiares muy cercanos. Te pedimos que se recuperen pronto, que el pronóstico mejore rápidamente. Te pedimos también por los difuntos de cada una de nuestras familias, sobre todo los que han partido recientemente a tu presencia, para que los recibas con amor y les perdones todos sus pecados. También para que des consuelo a los corazones de sus familiares y esperanza de que ya se encuentran en tu presencia, Señor. Míranos y escúchanos, Señor. Y escúchenos, Señor. A los que han muerto en tu amor, dales también parte en tu felicidad, con María y con todos tus santos. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Padre nuestro que que estás estás en en el el cielo, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a venga a nosotros tu nosotros tu reino, reino, hágase hágase tu tu voluntad voluntad en la en la tierra como en tierra el como en cielo. el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan nuestro de pan, cada día. Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos nos dejes dejes caer en la caer en tentación tentación. y líbranos de todo mal. Amén. Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y Y nos nos lleve a la vida lleve a la eterna. vida eterna. Amén. Amén. Muy bien, terminamos nuestra oración del día de hoy y estamos a buena hora. Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a tener una lección, bueno, vamos a empezar una lección nueva y esta lección se llama Cristo Modelo de Oración. La semana pasada terminamos una lección que se llamaba La Biblia nos enseña a orar y específicamente esta lección a mí me gusta mucho porque pudimos ver la semana pasada a lo largo bueno, aparte de la semana pasada, las clases anteriores, a lo largo de esa lección de la Biblia nos enseña a orar, cómo es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pudimos conocer a varios personajes que hicieron oración, ¿no? Y Oscar nos hablaba la clase pasada sobre lo que es la exhortación a la oración, es decir, cómo es que el mismo Cristo o el mismo Dios, Dios Padre en el Antiguo Testamento, nos invita a hacer oración en diferentes momentos. Y en el Nuevo Testamento, mediante un texto de San Pablo y un texto de San Lucas, vemos cómo es que Dios quiere que hagamos oración todo el tiempo, ¿no? Decía San Lucas, oren en todo momento. Y entonces
cada uno de esos personajes pues tiene características específicas, tienen cualidades específicas, pero sobre todo estaban en situaciones complicadas cada uno de ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que leímos la historia de Ana, la mamá de Samuel? Una mujer que era estéril y que tenía un profundo anhelo de ser mamá, ¿no? Y entonces le pide al Señor con mucha devoción que le dé un hijo. Y entonces el Señor lo escucha, la escucha, le da un hijo y ese hijo no solamente es cualquier hijo, ¿no? Le da a un hijo que se va a convertir en un gran caudillo y es aquel que va a elegir al rey David y al rey Saúl, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vimos también varios momentos en los que algunos personajes hacían oración y hoy vamos a hablar específicamente de Cristo como modelo de oración. Pero para empezar con la lección, vamos a ver ocho características que debe tener nuestra oración para que sea una oración como la que Cristo nos propone, como para que nuestra oración literalmente pueda ser un modelo de la oración que Cristo nos propone. Y tiene que tener 8 características específicas, porque a veces nos podemos dejar llevar por la parte de la oración, por solamente hablar frente al Señor, ¿no? O sea, hacer un monólogo tal cual y pedirle todo lo que necesito en este momento y a lo mejor hasta quejarme de lo que no me ha dado, pero a veces nos podemos preguntar, ¿por qué si le pido tanto a Dios, como lo que decía Oscar la semana pasada? ¿Por qué si le pido tanto a Dios o por qué si siempre le pido lo mismo, no veo resultados? ¿Por qué parece que el Señor no me escucha? ¿Por qué parece que le tengo que pedir las cosas con tanto anhelo o tiene que pasar tanto tiempo para que pues se pueda cumplir? Entonces, si el día de hoy revisamos estas 8 cualidades y si nuestra oración no tiene alguna de ellas, pues puede ser que ahí esté el detalle de por qué nuestra oración no está haciendo, no está rindiendo frutos, ¿no? Tal vez lo estamos haciendo de la manera equivocada. Y es que hablar de oración hoy en día es hablar de muchas cosas, pero vamos a ver cuál es el modelo de oración que el Señor nos da. Entonces, para la primer parte, les voy a pedir que busquen un texto. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas y vamos a buscar el capítulo 18. Y si me ayudan, vamos a leer solo del versículo 9 al 14, por favor. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, y vamos a leer del 9 al 14. Listo. Por favor. La parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Diana. Bueno, para justo para poder ver el primer punto de estos 8, el primero es la humildad. Nuestra oración, para que sea una oración que tenga frutos, tiene que ser una oración humilde. Y me encanta este texto para poder como explicar esta parte de la oración humilde, porque es clarísimo, ¿no? La manera en la actitud que tiene
el fariseo, ¿no? Y el cobrador de impuestos, y el otro que parece, el otro que es o sea, cómo cada uno tiene una visión diferente de las cosas, ¿no? ¿Cómo podría ser, por ejemplo, cuál podría ser ahorita o más fácil para identificar la personalidad de cada uno de ellos? Uno es aquel que cumple la ley, o sea, el que se esfuerza por cumplir la ley. Dice cuando empieza el texto, el que se considera justo por hacer las cosas bien, ajá, porque sigue las reglas, ¿no? Y entonces, el otro, ¿quién es? Aquel que sabe que, pues, es un cobrador de impuestos, sabe que no está haciendo las cosas bien, ¿no? O que, digamos, reconoce quién es. Y entonces, ¿cómo es la oración de cada uno de ellos frente al Señor? Los dos van y se acercan al Señor, uno hasta adelante, ¿no? O sea, uno va hasta adelante y le empieza a decir el fariseo, qué bueno que yo no soy como ese hombre, ¿no? No permitas que yo sea como ese hombre. Qué bueno que yo sí cumplo las reglas, qué bueno que yo sí ayuno, yo... Y entonces empieza a enaltecerse él solo y empieza a decir cuántas cosas buenas hace, ¿no? Y cuál es la actitud del cobrador de impuestos. Es un hombre que se siente arrepentido, que se siente humillado ante Dios, y entonces llega y se queda hasta atrás, ¿no? Se arrodilla frente al Señor y se muestra tal cual es, ¿no? O sea, no le miente al Señor, no le dice, yo soy bien bueno, yo soy capaz de hacer esto, sino que muestra se muestra tal cual es, con todos sus errores, con todo lo que él ha hecho, ¿no? Y le dice al Señor, pues esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que te entrego. Para que nuestra oración sea una oración que dé muchos frutos, tenemos que ser humildes, ¿no? A veces somos tan soberbios que creemos saber más que Dios, que creemos saber mejor que Dios lo que necesitamos y lo que queremos, ¿no? Por eso le exigimos las cosas, por eso hasta le decimos, pero si he sido bueno, ¿por qué no me das esto que te pido? ¿Por qué si voy a misa todos los domingos? ¿Por qué si tomo un curso de Biblia? ¿Por qué si me esfuerzo por cumplir la ley? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me haces caso? ¿No? A veces, lamentablemente, cuando nos acercamos a la iglesia, nos sentimos incluso más dignos que aquellos que no lo están. Y ya lo vimos en el texto, ¿no? A veces nosotros, los que estamos en la iglesia, incluso somos menos dignos que aquellos que sí están, que están fuera de y que no conocen a Dios y que tienen su primer encuentro con el Señor. A veces ellos son más humildes. A veces las personas que no conocen de la fe tienen más claro lo que son, ¿no? Y son más sinceros. Y a veces las personas que nos acercamos a la fe nos ponemos más máscaras porque cuando vamos a la iglesia somos una persona, pero en el trabajo o con nuestros amigos somos una persona completamente diferente, ¿no? Y entonces mostramos una cara diferente dependiendo de dónde estemos. En la iglesia nos podrán ver y decir, wow, no, sí, es que es súper evangelizador o es bien devoto porque todos los domingos va a misa o es bien buena gente y es bien caritativo porque ayuda al padre o da limosnas abundantes, yo qué sé, ¿no? Ayuda a los pobres y así. Pero su corazón está lleno de rencor, pero su corazón está lleno de prejuicios, ¿no? Y lamentablemente podemos ser así a veces. Entonces, el punto número uno de nuestra oración es que debe ser humilde, presentarnos tal cual somos frente al Señor. No importa qué tan grande sea nuestro pecado, no importa qué tan miserable nos sintamos, así tal cual nos debemos presentar frente al Señor. Porque el Señor quiere eso, el Señor quiere que nosotros seamos sinceros con Él y también quiere que seamos sinceros con nosotros mismos, porque al engañarnos y decirnos que somos bien buenos, yo me acuerdo que había un padre que cuando me confesaba me decía, acuérdate que bueno solo Dios. Nosotros no, o sea, podemos sentirnos bien buenos, pero no,
bueno, solo Dios, ¿no? Vamos a ver el segundo punto. Este es el primero y es la humildad. Y vamos a ver el segundo punto. Y para eso les voy a pedir que me ayuden a buscar igual un texto que es en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y solo vamos a leer el versículo 5, por favor. Y Evangelio de Mateo. antes de que lo lean, Ujú, les quiero leer lo que dice aquí en las notas de la Biblia sobre el texto que acabamos de leer. Me gustó mucho lo que dice. Dice, cualquier cualidad que pueda tener hace que el soberbio se sienta superior a los demás. Nadie debe examinarse teniendo como parámetro a los que son supuestamente peores, sino poniéndonos ante la luz de la perfección de Dios. Es ahí donde se descubren más fácilmente los propios defectos y se pide la ayuda del Señor para superarlos. O sea, este es como en resumen lo que es la humildad, ¿no? ujú, Si nosotros nos ponemos como parámetros a los demás, y es algo que se nos da muchísimo, ¿no? De compararnos con los demás y dice, yo soy mejor o peor que este que estoy enfrente, ¿no? ujú, Por ahí escuché algo que decía que muchas veces el convivir con los demás nos hace como un efecto espejo, ¿no? Porque nos ujú, ayuda a descubrir en los demás quiénes somos nosotros. Entonces la humildad lo que nos ayuda realmente es tener la justa medida de quiénes somos. Porque así como dice el texto, si somos soberbios, pues nos vamos a comparar con los demás, vamos a encontrar una cualidad que a lo mejor el otro no tiene y nos vamos a tender a sentir superiores. Y puede pasar lo contrario, que seamos inseguros y que veamos una cualidad en los demás que nosotros no tenemos o lo que la tenemos menos desarrollada y sentirnos inferiores, ¿no? ujú, Entonces lo que dice Dios, pues no se, lo que dice el texto, no se comparen con los demás, mejor vean, examínense con la ujú. luz de la perfección de Dios, ¿no? Y que sea Dios quien les ayude a ver cuáles son sus defectos, qué les hace falta en su vida. Así la oración, pues va a salir una oración espontánea, ¿no? Va a ser una oración humilde porque nos vamos a ver, como les decía yo, vernos con ojos de fe, vernos desde arriba, desde cómo nos ve Dios, ¿no? Entonces Dios, en su infinita misericordia, pues nos ve y dice, ah, pues estás pasando por esta situación. Y nosotros, pues no nos vamos a poner soberbios, ¿no? Y nos vamos a ver igual a los pies de Dios y pedirle perdón por las cosas que estamos haciendo mal y pidiéndole ayuda que nos ayude a ser cada vez mejores, ¿no? Y ahí pues también podemos pedir por todas nuestras intenciones, por todas nuestras necesidades. Es ahí solamente cuando somos humildes es cuando nos sentimos verdaderamente necesitados. Si tenemos una actitud como este cuate de soberbio, él no le está pidiendo ayuda a Dios. Él le está diciendo, yo soy muy bueno, ¿no? Qué bueno que no soy como aquel. Pero en realidad no se está sintiendo necesitado de Dios. No le está pidiendo su ayuda para mejorar, ¿no? Solamente el humilde es el que logra acercarse a Dios y lo vemos en cualquier texto de la Biblia, ¿no? Los humildes eran los que Dios reconocía y los ponía para liderar a todo el grupo, ¿no? Pero gracias a la humildad, ¿no? Y justo, por ejemplo, si hablamos de humildad, la mayoría de las veces hablamos, cuando utilizamos la palabra humilde, es que es bien humilde, pensamos en alguien que es bien menso, ¿no? O que es de escasos recursos, o que es muy sencillo en cómo se viste, o muchas cosas así. Y no tiene nada que ver con lo que es realmente la humildad. O sea, como decía Oscar, la humildad es reconocernos, o sea, quiénes somos ante los ojos de Dios, ¿no? O sea, no creernos ni más, no sentirnos ni más, ni tampoco menos. Es decir, saber quiénes somos realmente, ¿no? Y entonces, al saber quiénes somos realmente es reconocer pues mi miseria, ¿no? O sea, de lo que carezco, ¿no? Lo que anhela mi corazón, lo que me hace falta, lo que me equivoco constantemente. Tener la capacidad de darme cuenta de esas carencias, ¿no? Y ponerlas frente a Dios, o sea, decirle, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, ¿no? Así sea nada, ¿no? Así yo sienta que es nada, pues esto es lo que soy, ¿no? Y lamentablemente muchas veces o estamos arriba, o sea, o nos gana la soberbia
o estamos abajo, es decir, nosotros mismos nos pisoteamos o nos dejamos pisotear. No nos damos cuenta o no nos sentimos dignos de, ¿no? Y a ver, nadie es digno del amor de Dios porque el amor de Dios es inmenso, ¿no? Pero tampoco somos miserables al 100%. Dios mismo, y lo vimos en la creación, Dios mismo nos dio esa dignidad que nosotros nos hemos encargado de ir ensuciando y dejando que cada quien haga con nosotros lo que queramos, lo que quieran, pero también está en nosotros reconocer quiénes somos realmente, ¿no? Y como decía Oscar, quiénes somos ante los ojos de Dios. Entonces, vamos a buscar, si ya tienen el otro texto, vamos a leerlo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5 solamente. Si quiero lo leo. Dice, Sí. cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el primer punto de la oración es que debe ser humilde. Y el segundo punto es que la oración no debe de ser objeto de presunción, sino que debe ser discreta. Y justamente el texto nos habla de esto. A veces, no sé, por ejemplo, a mí, esto es como un sentir personal, pero a mí, por ejemplo, no me gusta mucho, ¿no? O me es un poco incómodo cuando se hacen estas oraciones en la religión cristiana, por ejemplo, que son como muy carismáticos y entonces de repente empieza la gente así como a ponerse sumamente llena del Espíritu Santo, no sé, y parece que hasta se van a desmayar y así, ¿no? No es que no lo crea que suceda, creo que sucede, pero como que parece que es algo demasiado presuncioso, ¿sabes? Como si se llamara demasiado la atención. Hay otro texto en el que dice, cuando vayas a hacer oración, métete a tu cuarto, ¿no? Métete a tu cuarto y ahí en lo recóndito de tu cuarto, haz oración. Porque la idea de hacer oración no es presumirle a todo el mundo que hago oración, ¿no? No es, justamente no es que yo me sienta más porque hago oración, ¿no? Y entonces, por eso dice el Señor en el texto que la oración debe ser discreta, ¿no? Cuando hablamos de oración, lo decíamos en las primeras clases, es lo que nos mantiene comunicados con Dios. Y para que nosotros podamos tener esta intimidad con Dios, pues necesitamos un momento a solas con Él, ¿no? Un momento en el que yo me pueda mostrar tal cual soy, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos contarle algo que es muy privado para nosotros y que es muy especial en nuestra vida y que no a cualquiera se lo contaría, pues si voy a elegir o ya elegí a una persona de toda mi confianza a la que se lo voy a contar, pues no se lo voy a contar en una boda o en una fiesta o en una plaza, ¿no? Donde hay un montón de gente, sino lo voy a hacer en un lugar donde podamos estar los dos como que más íntimamente, ¿no? Para que él pueda escucharme, yo pueda expresarme libremente, ¿no? Y también, pues, él pueda hablarme y yo pueda escuchar, ¿no? Porque es algo muy importante para mí. Y generalmente cuando hacemos oración, lo hacemos porque tenemos una necesidad profunda de algo, porque es algo que nos aflige. Ya lo vimos la clase pasada, no debería de ser solamente cuando tenemos una necesidad así, pero generalmente así es, ¿no? Cuando nosotros hacemos este hábito de la oración, yo por ejemplo les recomiendo mucho que tengan en su cuarto como un lugar especial para hacer oración, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer oración en el Santísimo, cada que puedo, eso es una recomendación que les doy, cada que tengan oportunidad, vayan al Santísimo. En Santa Mónica hay una parroquia, es una parroquia donde está expuesto el Santísimo ahora, gracias a Dios, otra vez,
las 24 horas del día, entonces en cuanto necesiten, ahí pueden ir, ¿no? Y si no, en su cuarto tengan un rinconcito especial para hacer oración, en donde puedan ustedes estar en intimidad con el Señor, ¿no? Porque a veces también la oración se puede prestar a que yo me sienta más, porque como hago más oración, estoy más en contacto con el Señor. Pero no siempre es así, no siempre pasa, ¿no? Vamos a ver el tercer punto y les voy a pedir que me ayuden a buscar ahí mismo en Mateo, pero ahora igual en el capítulo 6, pero ahora en el versículo 8, por favor. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. La tercera cosa que debe tener nuestra oración es que debe ser confiada, una oración confiada. Y justamente este texto dice, el Padre ya sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas, ¿no? Y de veras que esta parte la puedo resumir, y me acuerdo que la madre de Goretti me lo decía todo el tiempo, ¿no? Deja que Dios sea Dios, ¿no? O sea, Dios sabe lo que necesitas y en qué momento dártelo. O sea, porque a veces creemos que Dios sabe lo que necesitamos, pero no el momento en el que lo necesitamos, porque yo lo necesito ahorita y el Señor me lo quiere dar en 10 años, ¿no? O sea, pero en realidad es que para que nuestra oración pueda tener muchos frutos, debe ser confiada. Y a veces, lamentablemente, no confiamos en Dios, ¿no? No confiamos en que Dios realmente conoce nuestro corazón, conoce nuestros anhelos, conoce lo mucho que queremos, ¿no? Conoce nuestras carencias y conoce los dones que necesitamos trabajar. Para que la oración para que la oración funcione, tenemos que confiar. Porque a veces cuando hacemos oración parece que le estamos diciendo a Dios cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, parece que le estamos literalmente dando órdenes a Dios, ¿no? De que quiero esto tal día, quiero esto. Y fíjense que en esta parte voy a aprovechar para hacer como una comparación. Cuando hablamos de que la oración debe ser confiada, es que yo creo firmemente en que el Señor conoce lo que es bueno para mí y en el momento que lo debo de obtener o que voy a estar listo para obtenerlo. Y por ejemplo, hay una manera de hacer oración que es muy de los cristianos y de los hermanos protestantes específicamente. Yo lo he escuchado mucho en los cristianos y ya lo escucho no solamente en la gente de fe protestante, sino en la gente de fe, en la gente que no tiene fe también. Y es, por ejemplo, esta parte de los decretos, ¿no? Por ejemplo, a mí una vez me pasó en el trabajo, ahora en Año Nuevo, cuando, bueno, empezaban a hacer rifas de fin de año y esas cosas. Y entonces una vez empezaron a decir, ¿tú qué vas a querer para la rifa, no? Y yo dije, pues quién sabe, ¿no? Pues así. Y entonces empecé a decir, bueno, yo me voy a llevar, yo me voy a ganar una tele, yo me voy a ganar el refri, yo me voy a ganar esto, yo me voy a... Y entonces una compañerita dijo, sí, 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 decretado, te vas a llevar tu refri hoy, ¿no? Y a mí me dio mucha risa, porque, o sea, de verdad lo hace con una plena confianza al decir, decretado va a pasar, ¿no? Y entonces me dijo a mí, ¿tú qué quieres? ¿No? Y yo de que, pues, no sé, una tele, ¿no? Te lo vas a llevar, decretado, te lo vas a llevar, ¿no? Y entonces después yo platiqué con ella y le dije, cuando haces oración, ¿así haces tu oración? Sí, sí, porque es que si tú no decretas las cosas no pasan, ¿no? Y yo le decía, pero ¿y si Dios no quiere que pase y lo decretas? ¿No estás confiando en que la decisión que Dios toma al no dártelo está bien, ¿no? O que Dios decide mal, porque tú estás decretando que esto tiene que suceder porque esto es lo que yo quiero, pero ¿y si Dios no lo quiere y yo ya lo decreté y no pasa? Estoy manipulando la voluntad de Dios, ¿no? Y me acuerdo que se quedó pensando y me dijo, ay, tú siempre me arruinas mis pensamientos.
Pero fíjense que pasa mucho porque sí, imagínense si nuestra oración fuera así. Si nosotros dijéramos, yo declaro, decreto y manifiesto que mañana voy a recibir tal cosa, ¿no? Y en decir ese tipo de palabras en nuestra oración, no estamos confiando en el Señor, estamos manipulando su voluntad, estamos no haciendo o no dejando que Dios haga su voluntad en nuestra vida, sino estamos queriendo hacer nuestra voluntad, ¿no? Entonces, debe de ser una oración confiada, porque Él ya sabe lo que necesitamos, Él ya sabe lo que queremos y en qué momento es mejor que nos lo dé. A veces es mejor dejarle esas cosas a Él que decidirlas nosotros. Vamos a ver la siguiente y para la siguiente me van a ayudar a buscar un texto en el Evangelio de San Lucas, del capítulo 11, y vamos a leer del versículo 5 al 8, por favor. ¿Del versículo qué? Del versículo 5 al 8, por favor. También les dijo Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda, el otro no le contestará desde adentro, no me molestes. La puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, este es nuestro cuarto punto. Y el cuarto punto es que la oración debe ser insistente. O sea, cuando queremos algo debemos machetearle en ese algo, ¿no? Para poder lograr un objetivo debemos trabajar y ser perseverantes en ese objetivo. Bueno, en la oración pasa lo mismo. Para que nosotros podamos llegar a lo que el Señor quiere de nosotros y podamos escucharlo, ¿no? Y también Él escuche nuestra oración, debe ser una oración insistente, ¿no? Dice el texto y me encanta porque es de que si tienes un amigo, ¿no? Y llega a la medianoche, tú ya te dormiste, tus hijos ya se durmieron y te pide algo, ¿no? Pues es tu amigo y no lo vas a mandar de que ya, sácate a bañar, ¿no? O sea, ya es bien tarde y todavía vienes, no sé qué. No, o sea, es nuestro amigo, lo vamos a recibir y a lo mejor sí vamos a decir, ay, o sea, tal vez si es de mucha confianza, le vas a decir, ay, ¿por qué hasta ahora, no? Pero bueno, lo vas a recibir, ¿no? Y así es Dios, o sea, si nosotros somos así con una persona, Dios, que es infinitamente misericordioso, entre más escucha nuestra insistencia, más se preocupa por cumplir ese anhelo, ¿no? Entonces, de verdad, créanme que nunca, el Señor, nunca, nunca, nunca va a ignorar una oración, y menos aquella que se hace insistentemente, y menos aquella que frecuentemente está puesta frente al Señor, ¿no? Porque Él toma todos esos elementos, porque aparte Él se da cuenta, si hablamos de que orar, como dice San Lucas, orar en todo momento, Él se da cuenta de que eso que tanto anhelamos lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente en todo momento. Y no es que me esté echando un rosario cada 5 minutos para pedirle eso específicamente, sino que dispongo mi vida, dispongo mi corazón, dispongo la situación para que eso que yo anhelo se lo pueda seguir pidiendo a Dios en todo lo que hago, ¿no? Acuérdense que hacer oración todo el tiempo no es estar rezando todo el día, sino es que nuestra vida esté dedicada a todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver el quinto punto y para eso vamos a leer otro texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 19 al 20. Son textos cortitos para que podamos hacerlos. Evangelio de Mateo, capítulo 18 y del 19 al 20. Yo lo hago. ¿Lo lees tú o yo? Sí, es que léelo.
Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, esta parte de la oración me encanta porque es la oración en comunidad. La oración será ciertamente oída, sobre todo cuando se hace en comunidad. Entonces, acuérdense que fuimos creados para vivir en comunidad. El hombre no fue creado para estar solo. Cuando hablo de hombre, hablo del género humano, ¿no? No fuimos creados para estar solos, ¿no? Acuérdense cuando en la creación Dios había creado todo perfectamente, ¿no? Creó al hombre, estaba ahí Adán, pero veía que Adán y la creación eran todo muy perfecto, pero había algo que no, ¿no? O sea, a pesar de que tenía todos los animales salvajes, tenía toda la creación, todas las plantas, todo, nada era un buen compañero para el hombre, ¿no? Y entonces es ahí donde Dios decide hacerle un compañero, o bueno, una compañera, y entonces Dios crea a la mujer. Y entonces, cuando el hombre se despierta, se da cuenta que esta sí es carne de mi carne, esta sí es complemento mío, y es a partir de ahí que empieza un vínculo, ¿no? Bueno, desde ahí nosotros estamos creados para vivir en comunidad. Y entonces, acuérdense que también vimos que en comunidad se logran muchas cosas. La salvación, por ejemplo, para que podamos nosotros salvarnos, no la podemos obtener solos, la salvación se obtiene en comunidad. Y cuando nosotros queremos o anhelamos algo profundamente y se hace oración en comunidad, les prometo que sucede, ¿no? Esto de que donde hay uno o más en mi nombre, donde se reúnen uno o más en mi nombre, ahí estoy yo. Es real. Esto que hicimos, por ejemplo, al empezar la lección, eso que hacemos cada fin de semana de rezar vísperas juntos y poner nuestras necesidades de cada uno de nosotros, pues es justamente rezar en comunidad, ¿no? Ofrecer lo que nosotros necesitamos. Y fíjense que, no sé si les tocó, pero creo que no, nosotros hicimos durante la pandemia, cuando la pandemia estuvo muy fuerte, cuando empezó creo que en abril, sí creo que fue marzo, abril del 2020, pues cuando todo se cerró y cuando todo estaba así como muy fuerte y muy incierto y muchas personas se quedaron sin trabajo y mucha gente se empezó a enfermar y empezamos a perder a seres muy queridos, pues nos empezamos a preocupar, ¿no? Y nosotros pues teníamos el curso de jóvenes, pero pues lo damos presencialmente. Y entonces como muchos después dejaron de ir a la escuela, dejamos de trabajar, bueno, yo gracias a Dios no, Oscar tampoco dejó de trabajar, pero pues mucha gente sí se encerró, me refiero a que dejó de ir a trabajar, ¿no? O sea, se encerró y mucha gente perdió su trabajo. Entonces empezamos a hacer unos rosarios en línea, así como ahorita estamos haciendo esto en línea, empezamos a hacer rosarios en línea y rezábamos todos los chavos, ¿no? Y me acuerdo que al principio no solamente entrábamos nosotros los chavos, sino que lo rezábamos en familia, o sea, los chavos lo rezaban con su familia o invitaban a otras personas que no eran del grupo, pero que tenían esa necesidad de hacer oración, ¿no? Con alguien más. Y entonces, aunque no nos podíamos ver, pues nos conectamos. Y para ellos era muy grato. Y me acuerdo que varias personas y varias situaciones fueron pasando ahí. Muchos enfermos, ¿no? Que pues se enfermaron gravemente de COVID. Y mediante estos momentos de oración en comunidad, pues los poníamos en la intención, pues gracias a Dios fueron saliendo de la enfermedad, ¿no? O muchos jóvenes empezaron a sentir muchos ataques de ansiedad por el encierro y por pues toda la incertidumbre de la pandemia. Y el rezar el rosario en comunidad les ayudó justo como a calmar esa ansiedad, a poder estar más tranquilos. Entonces, créanme que cuando queremos pedirle algo a Dios, además de todas las anteriores, cuando necesitamos algo así firmemente,
si lo hacemos en comunidad, el Señor nos escucha más, de verdad, porque no solamente escucha mi voz, sino también escucha la de mi hermano y la de mi otro hermano. Y entonces el Señor atiende más, digámoslo así, más rápidamente ese sentir, ¿no? Y lo hemos visto, yo les podría compartir, yo creo que Oscar también, les podríamos compartir muchas anécdotas de personas enfermas en problemas graves que gracias a la oración en comunidad, pues han salido de la enfermedad o, no sé, han sucedido milagros muy bonitos gracias a la oración en comunidad. No sé si Oscar se acuerda de alguno o quiere compartir alguno, pero de verdad que es algo que les puedo decir que el Señor escucha no solamente mi necesidad, sino escucha pues la oración de todos aquellos que están alrededor de nosotros. Sí, y de verdad, yo alguna vez escuché cuando, no sé si ustedes han visto que antes de iniciar la misa, a veces la gente se acerca con el padre o con el sacristán para decir sus intenciones. Y antes de que inicie la misa, el sacerdote pues empieza a decir, esta misa se ofrece, y empieza a decir, no sé, la lista de los enfermos, de los cumpleaños, Los difuntos. personas que han fallecido, y así se hace como una lista de intenciones. Y en algún lugar, no recuerdo exactamente quién lo dijo ni dónde, pero decían, es que de verdad cuando Dios ve que una necesidad conmueve a toda la comunidad, Ujú, dice, Dios también se conmueve, ¿no? Dios se conmueve porque pues se logra a partir de una necesidad o de algo que podría ser malo, se unen los corazones de todos al corazón de Dios, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que dice, que si recuerdo algo, por ejemplo, a mí me quedó muy marcado algo que ni siquiera salió de mí, salió de mi hermana cuando mi papá tuvo un mm, accidente muy fuerte y estuvo mucho tiempo en el hospital mm, y él pues prácticamente se rompió todas las costillas, creo que fueron 11 o 14, no me acuerdo cuántas costillas se fracturó. Entonces imagínense el dolor tan impresionante que tenía él pues, al hacer cualquier movimiento. Y ya no sé si ustedes pues, han sentido cuando estamos mucho tiempo en una sola posición y de repente, ay, como que te duele la espalda o te dormiste chueco y te duele. Pues imagínense mi papá con un montón de huesos rotos, ¿no? Entonces él estaba en el seguro y le daban sus medicamentos, pues no sé, por ejemplo, cada 8 horas, ¿no? Y le dan un montón de medicamentos para el dolor. Y cuando él se los tomaba, y me parece que le tocaba como a las 2 de la tarde, creo que le tocaba uno de sus analgésicos. Y el siguiente le tocaba a las 9 de la noche. Entonces, pues, no sé, a las 3 4 de la tarde él andaba bien tranquilo, pero cuando se llegaba al horario de las 8, o sea, para mi papá era un tormento y él decía, no me pueden adelantar el medicamento, es que ya no ujú, aguanto, es que me duele muchísimo, ¿no? Y entonces a nosotros pues sufríamos mucho con él, ¿no? Porque veíamos cómo le dolía muchísimo, cómo ya no se aguantaba y estaba inquieto y no se podía dormir. Y era un dolor pues insoportable, ¿no? Entonces mi hermana lo que hizo fue pues juntar a toda la familia y hacía una sala de Facebook y de verdad se juntaba toda la familia, así muchísimas personas se juntaban y hacían oración. Y al principio mi papá no aguantaba y justamente hacíamos la oración a las 8 de la noche y mi papá le administraban su medicamento a las 9. Entonces era bien bonito porque yo veía los primeros días en donde estaba él sufriendo muchísimo y como cuando empezamos a rezar el rosario a las 8, mi papá se quedaba bien tranquilo, pero bien tranquilo así. Y unos minutos antes de empezar el rosario, él estaba que ya no se aguantaba. Yo le decía que estaba de chillón, ¿no? Porque eran así 10 ujú, para las 8 y mi papá, no, es que habla a la enfermera, es que me tiene que dar mi medicamento y exígele que me dé medicamento. Ya, empezaba la oración y se quedaba bien tranquilo, ¿no? Y llegó, no sé, un día que no hicimos oración, y mi papá, oye, ¿y qué onda? ¿No vamos a rezar?
Y luego Mm. empezó a estar como la ansiedad de decir, es que yo Ya me va a doler. no voy a aguantar esta hora que me falta para mi medicamento, ¿no? Y de verdad que era bien bonito cómo pues, toda la familia se juntaba y hacíamos oración. Y la verdad, yo veo, por ejemplo, la situación que le pasó a mi papá. Digo, fue un milagro que Sí, real. él haya vivido para contarlo. Y yo le decía, pues esta experiencia, papá, tiene que ayudarte para que pues te acerques todavía más a Dios, ¿no? Y que veas cómo también esta situación te está acercando a todos los demás, ¿no? Y yo recordaba esa frase que dijo, no sé si algún sacerdote, no sé quién la dijo, que cuando se conmueve toda una comunidad, también se conmueve el corazón de Dios, ¿no? Y ahí es donde suceden los milagros. Y es que es muy bonito porque Dios permite que estos milagros sucedan cuando las oraciones se hacen en comunidad, no solamente para que el enfermo vea y sienta la presencia de Dios en su vida, o por ejemplo en el caso de la historia de Oscar, no solamente para que su papá lo sintiera, sino también para que ellos, como su familia cercana, que también sufran cuando un enfermo, cuando un enfermo, tenemos un enfermo en casa, pues no solamente es el enfermo el que sufre, también nosotros como sus familiares, los que lo cuidamos, pues también sufrimos mucho porque a veces sentimos mucha impotencia por no poder ayudarlo, ¿no? Y el Señor permite que pasen estos milagros gracias a la oración de mucha gente, para que toda esa gente que hizo oración por la persona, pues también vea el amor de Dios, ¿no? Y para que también pueda ver cómo Dios se manifiesta en ese tipo de cosas. Y así, cuando yo tenga una necesidad, pues tenga la plena confianza de que puedo hacer lo mismo, recurrir a la oración, no solamente yo, no yo en mi intimidad con el Señor solamente, sino también con la ayuda de mis hermanos, con la ayuda de todas aquellas personas que tengo cerca, ¿no? Qué bonito cuando es así como le pasó a Oscar, ¿no? En familia, que toda la familia se unió y rezó. Pero a veces, pues si no es la familia, pues es toda la gente que tenemos alrededor. Y de verdad que a mí justo acabo de tener una muy similar, un amigo muy cercano de mi papá se enfermó gravemente de COVID y estuvo así al borde de la muerte. Y empezaron a hacer muchísima oración, ayuno, muchísimas cosas. Y pues gracias a Dios el Señor vivió. Sus hijos, por ejemplo, su hija, yo platicaba con su hija y ella me decía, de verdad, el doctor nos dijo que mi papá se iba a morir. O sea, mi papá se despidió de mí, yo ya me había hecho la idea de que mi papá se iba a morir, ¿no? Incluso ellos son una familia de contadores. Incluso me dijo, en ese momento me dijo, tú te vas a hacer cargo de las cuentas porque yo pues ya no voy a estar. O sea, dice, fue un momento tan duro para mí porque tuve que despedir a mi papá y aparte hacerme cargo del negocio porque mi papá se iba a morir, así. Y mi papá, mi papá se encargó de ayudarlos con la oración, ofrecieron muchas misas por él, muchos rosarios, mucha gente hacía oración, mucha gente hacía ayuno y el Señor se curó, ¿no? Y ahora pues él está muy agradecido, su familia también, sus hijos también. Antes pues no eran mucho de ir a misa y ahora pues ya, ¿no? Entonces, pues el Señor permite que experimentemos estas situaciones para que también nosotros, y no solo nosotros, sino todos los demás, podamos ver su gloria. Vamos a ver en Algo, sí. algo súper importante que por eso iba a decir y se me olvidó, es que muchas veces pensamos, ¿no? Por ejemplo, si Jesús o Dios nos dice que lo hagamos en silencio, sin presunción, siendo humildes, muchos dicen, pues yo lo hago pues, solamente en mi habitación, ¿no? Lo hago para dentro de mí y nada más, ¿no? Pero este texto nos enseña que así la importancia de la oración en comunidad, pero de las celebraciones que están en nuestra iglesia, como por Exacto, ejemplo ahorita la oración de las vísperas. Esta oración se reza en todo el mundo, en a esta hora. todo el mundo. Y si dan cuenta hay algunas intenciones y rezamos todos los mismos salmos que rezó Jesús en su momento y las mismas intenciones. Y lo mismo hacemos en la misa. O sea, por eso
si se dan cuenta, se refuerza mucho esta palabra de la comunión, no solamente el participar de la Eucaristía, el alimentarnos de la Eucaristía, ¿no? Sino todo el proceso desde que se hace la consagración y un poquito antes, se le llama el rito de comunión, porque es comunión de comunidad, ¿no? De que nos unimos todos en una sola oración y con todas las iglesias del mundo, ¿no? Entonces ya no es la fuerza nada más de mi oración en silencio, ¿no? Sino nos estamos uniendo a toda la comunidad y a todas las iglesias del mundo y estamos presentando nuestra oración en el altar, que en el altar sabemos que Jesús es donde hace el sacrificio y todo eso que nosotros presentamos en el altar, pues sube en oración a Dios, ¿no? O sea, Jesús, acuérdense, se sacrificó por todos nosotros, ¿no? Él se ofreció en sacrificio, dice, voy a pagar toda la deuda con mi sangre, ¿no? Antes, acuérdense que decían, pues vamos a ofrecer un corderito, vamos a ofrecer un novillo, vamos a ofrecer unos pichones por tal intención, ¿no? Jesús viene y dice, yo soy Dios, que renuncio a mi condición de Dios, me hago hombre y me ofrezco por todas las intenciones de todo el mundo, ¿no? Para la salvación del mundo entero. Entonces, imagínense la importancia de asistir a misa y a todas estas festividades, porque nos unimos a todo el mundo, presentamos nuestra oración en el altar y se ofrece junto con la sangre de Cristo, por todas estas intenciones, ¿no? Entonces ya no nada más es mi oración así dentro de mi corazón en mi soledad, ¿no? Nos unimos a toda la iglesia, a todos los santos, a todos los ángeles, a malos y buenos, todos nos unimos en oración. Ajá, y por ejemplo, fíjense que ahorita que Oscar estaba así como diciendo esta parte, estaba yo pensando que por eso el primer punto de nuestros ocho puntos que tenemos que tener para nuestra oración o para que nuestra oración sea como modelo de Cristo, por eso el primer punto es la humildad, porque si nosotros no nos reconocemos tal cual somos y así frente a Dios, no podemos llegar a este momento de compartir en comunidad, porque a veces, por ejemplo, somos como muy soberbios en sentir que no necesitamos del otro nada, ¿no? No necesitamos del otro, o sea, yo solo puedo, yo no necesito que nadie me ayude, yo no necesito nada de nadie, yo no necesito pedirle nada a nadie, ¿no? Y cuando me siento vulnerable, pues, o sea, yo no voy a dejar que nadie me vea vulnerable, yo no voy a dejar que nadie se dé cuenta que estoy enfermo o que necesito o que no, nadie tiene por qué enterarse, ¿no? Yo lo voy a superar solo como he superado solo todas las cosas que he superado a lo largo de mi vida y no necesito de nadie. Con Dios me basta, sí, con Dios nos basta, pero esta humildad nos hace reconocer quiénes somos y también nos hace reconocernos necesitados de Dios y también necesitados del amor de nuestros hermanos, porque todos podemos llegar a caer en este momento de vulnerabilidad, por muy super mujer y super hombre que seas, o sea, de independiente y capaz, porque eso no nos lo quita. Todos vamos a vivir por un momento de vulnerabilidad y todos necesitamos de todos, incluso en el momento, sobre todo en el momento en el que estamos más vulnerables, ¿no? Y no pasa nada que alguien nos ayude, no nos hace más débiles, no nos hace menos, ¿no? Al contrario, debemos de reconocer que si Dios mismo quiso ser ayudado a cargar la cruz, ¿no? Porque en el momento en el que Cristo ya iba mal, ¿no? O sea, ya se había caído 3 veces, ya, el pobre Cristo ya, ¿no? Imagínense, el mismo Cristo siendo Dios dejó que lo ayudaran a cargar su cruz, lo que le faltaba de camino, pues porque nosotros no nos dejamos ayudar a que alguien más también cargue con nuestro dolor, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo oración por nuestra necesidad. Y de esa manera podemos llegar juntos también a la salvación, porque el que Él se acerque a ayudarme también lo acerca más a Dios, ¿no?
Vamos a buscar vamos a ver los últimos 3 puntos, ya vamos a acabar. Y vamos a buscar un texto en el Evangelio de San Juan. Vamos a buscar el capítulo 14. No, no es cierto, el capítulo 1. A ver, espera. No, sí, está bien. El capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer del 13 al 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer del 13 al 14. Y si alguien lo tiene y nos quiere ayudar a leerlo. Sí. Y todo lo que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Entonces, este sexto punto dice que la oración debe ser unida a Jesús, ¿no? Jesús es el centro de nuestra oración. Jesús es el modelo de nuestra oración. Cristo es el modelo de nuestra oración y debe ser el centro de nuestra oración. Es por el cual hacemos oración, es la razón de ser. Y dice ahí, todo lo que pidan en mi nombre, yo se los daré, ¿no? Para poder nosotros llegar a esta conexión con Él, pues tenemos que tener una intimidad con Jesús, ¿no? Tenemos que tener una cercanía con Él, tenemos que tener una unión con Cristo para que podamos también, pues, ayudar a que la oración dé frutos. Si nosotros no nos esforzamos por acercarnos, si no nos esforzamos, si no nos disponemos, si no disponemos no solamente el lugar donde voy a hacer oración, sino mi corazón, sino mi manera de actuar, mi manera de pensar, mi forma de comportarme con los demás, el lugar en el que me desarrollo o los lugares en los que trabajo. Si no dispongo las situaciones, pues es muy difícil que yo permanezca unido a Cristo, ¿no? Y entonces en el momento en el que haga oración, parezca algo meramente supersticioso, o sea, parezca algo que solamente, como Oscar lo decía en la clase pasada, como si fuera solamente el mago de la lámpara, ¿no? El genio de la lámpara, que cuando lo necesito le pido para que me lo dé en el momento en el que se lo pido y como lo quiero, ¿no? Por ejemplo, también nuestros hermanos protestantes, este texto lo utilizan muy de una manera supersticiosa. Dicen, todo lo que pidan en mi nombre yo se los daré. Y entonces cuando ellos hacen oración, terminan su oración diciendo, ¿cómo es la frase? Algo así como, sí, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, está bien, porque sabemos que así es, porque está implícito, debe estar implícito en mi oración. Pero a veces se utiliza esta frase como si poniéndola ahí ya estoy haciendo para que se cumpla, ¿no? O sea, diciendo eso ya se va a cumplir lo que yo estoy pidiendo. Y no es así. Es hacer que todo lo que está alrededor, ¿no? Me mantenga, sí, me ayude a estar unido a Jesús. Que no solamente sea una palabra, ¿no? Que solamente sea una palabra que parezca que es lo que me ayuda a que eso va a realizarse, ¿no? Sino es todo lo que yo hago, todo lo que yo dispongo. Acuérdense, decía en la parte número 3, no sean como los hipócritas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que esforzarnos por llevar una vida coherente con nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de dirigirnos a los demás, de esa misma manera dirigirme a Dios, ¿no? ¿Cómo voy a decir, sí, en el nombre del Señor que se hagan las cosas, si realmente en el interior no estoy tan convencido de que le crea que así va a ser, ¿no? Entonces, debemos disponer todo lo que hay a nuestro alrededor para que puedan darse las cosas. Y vamos a ver las últimas 2 partes
Y les voy a pedir que me ayuden a buscar 2 textos. Entonces, si una persona quiere buscar uno y la otra persona quiere buscar el otro para que sea más rápido, vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, y vamos a leer solo el versículo 25. Y alguien más, si me ayuda a buscar Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, solo el versículo 33, por favor. Yo tengo primero. ¿Tienes el primero? Ujú. Ok, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Y cuando estén orando, perdonen lo que no tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. Muy bien. Y esta creo que es una de las partes más importantes de la oración, como la que Cristo nos da como modelo. Y es que para orar hay que estar en paz primero con el prójimo. Y fíjense que esa es una de las cosas que son como que yo creo que más complicadas, porque a veces nosotros queremos, no sé, incluso lo he escuchado, ¿no? Como de que yo, mientras esté bien con Dios, pues no me importa lo que tenga con el otro, ¿no? O sea, no me importa la relación que tenga con mi hermano, ¿no? Mientras yo esté bien con Dios. Pero no se puede estar bien con Dios y estar mal con tu hermano. No se puede, ¿no? O con el prójimo. No se puede estar bien con Dios y estar mal con el prójimo. Para que nosotros podamos estar, justamente les decía, para que podamos estar unidos a Jesús y que todo lo que pidamos se pueda hacer en su nombre, tenemos que disponer todo. Y una de las cosas que tenemos que disponer es la convivencia que tenemos con el otro. A veces perdonar al otro nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Ayudar a aquel que me ha lastimado o que pareciera que no debería de ayudar, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Solo ayudo o solo me acerco o solo estoy con los que me caen bien, con los que no tengo ningún problema, con los que me llevo sin problema, pero con aquel que es mm, como que mi enemigo, pues me cuesta más trabajo, ¿no? O no me acerco, o me lo evito, que lo haga alguien más, porque yo, ¿por qué lo voy a hacer, no? Entonces, para poder estar en esa sintonía, como Oscar nos decía la semana pasada con el Señor, también nuestra actitud con el otro debe estar en esa sintonía también, porque eso hace ver que nuestro corazón está lleno de humildad y es sincero porque realmente anhela algo, ¿no? Y entonces si soy sincero conmigo, soy sincero con el Señor y también soy sincero con mi prójimo, ¿no? Acuérdense, Santa Teresa del Niño Jesús decía, el amor, ah, el amor propio nos enseña muchísimo sobre el amor de Dios. El amor de Dios, si nosotros aprendemos a conocer a Dios, podemos aprender a conocernos a nosotros mismos y por ende podemos entender al otro. Cuando nosotros conocemos mejor a Dios y aprendemos a amar a Dios, aprendemos también a amarnos a nosotros mismos y por ende también aprendemos a amar al prójimo. A veces nos cuesta mucho trabajo entender por qué las personas se comportan de una manera, ¿no? Y me acuerdo que la Madre Gore, que es muy sabia, la Madre Gore siempre decía, la gente no siente las cosas como tú las sientes. Nadie en el mundo va a sentir las cosas como tú las sientes, ni tampoco las va a pensar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un temperamento diferente que nos hace sentir, pensar y ver las cosas de una manera distinta. Y además estamos inmersos en circunstancias completamente diferentes. Yo no he vivido lo mismo que Oscar ha vivido o lo mismo que alguno de ustedes ha vivido, ¿no? Por eso mi temperamento no es igual al de cada uno de ustedes, porque cada uno tenemos vivencias distintas. Y por eso nosotros no alcanzamos a entender a veces esto, cuando nos encerramos en nuestra burbuja de solo nosotros, pero cuando empezamos a conocer a Dios y nos unimos a Él,
podemos conocernos a nosotros mismos y entender al otro y por ende perdonarlo. Vamos a ver el siguiente texto, si alguien lo tiene y me puede ayudar a leerlo. Mateo 6:33, ¿verdad? Sí, por favor. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la última parte dice así: hay que pedir que venga el reino de Dios a nuestras vidas. ¿Y qué es el reino de Dios en nuestras vidas? Pues que todas esas virtudes y esos dones que el Señor quiera derramar sobre nosotros, pues que lleguen, ¿no? A veces cuando nosotros nos enfocamos en la oración, nos enfocamos en pedir algo específicamente, ¿no? No sé, voy a tomar el ejemplo de encontrar al amor de tu vida, ¿no? Por ejemplo, encontrar a una persona con quien compartir tu vida o encontrar tu vocación o encontrar, o ser mamá, no sé, ¿no? Em, Anhelos específicos para que nosotros podamos, para que el Señor pueda cumplir en nosotros ese anhelo, pues nosotros tenemos que ponernos en sintonía con Él para que eso suceda. Es decir, debo esforzarme y trabajar por ello. Debo de identificar qué virtudes necesito que el Señor derrame sobre mí para poder convertirme en mamá o para poder convertirme en esposa o para poder, si mi vocación es ser doctor, pues para poder ser un buen doctor, o para si mi vocación, no sé, es ser abogado o arquitecto o no sé, pues qué dones, qué virtudes le tengo que pedir a Dios que derrame sobre mí para que yo pueda llegar a hacer eso, ¿no? A veces, o sea, cuando nos referimos a hablar que debemos de pedir que el reino de Dios venga a nosotros, es esto, es pedirle que nos dé las herramientas específicas para que yo pueda cumplir junto con Él eso que tanto anhelo, ¿no? Acuérdense que el Señor cumple las cosas, pero no como un mago, o sea, no nada más como de que, pues ahí te va, ¿no? No, sino que pide que de nuestra parte nos preparemos día con día para recibirlo. Acuérdense que el Señor nos da la gracia, pero no siempre estamos listos para recibirla. Y muchas veces, cuando la recibimos, si no estamos listos, podemos echarlo a perder. Podemos arruinar ese plan de Dios porque nosotros a lo largo del tiempo no nos preparamos, porque nos enfocamos en pedirle algo que yo anhelaba mucho y sí, el Señor nos lo da, pero si yo no me preparo, o sea, si yo no trabajo porque eso suceda, si no preparo el entorno para que eso suceda, pues no voy a estar listo para recibirlo. Y entonces en el momento que eso llegue, me puedo autosabotear, ¿no? Lo puedo echar a perder porque no estoy listo, porque no le pedí antes dones al Señor. Entonces, si en este momento cada uno de nosotros tiene una necesidad importante, ¿no? Si está por tomar una decisión importante en su vida, si tiene un anhelo muy profundo en su corazón, que anhela que pronto o cuando Dios quiera suceda, pues tomemos todas estas cosas en cuenta. Preparemos, pidámosle al Señor que nos mande el reino a nuestra vida, que ponga todas las virtudes que yo necesito tener y que me ayude a trabajarlas y que me dé la perseverancia para trabajarlas, para que cuando Él decida mandarme ese algo que yo quiero, ese trabajo, esa persona con la que quiere, con que comparta mi vida, em, esa vocación, ¿no? Ese hijo, si es que es algo que anhelo profundamente, pues esté listo para recibirlo y entonces pueda dar los frutos que yo tanto anhelo, ¿no? Y que Dios tanto anhela, ¿no? Que realmente sea como Dios quiere que sea, ¿no? No sé si Oscar quiere agregar algo más ahorita que terminamos ya. Sí, nada más como reforzar esta última parte de esta lección que vimos. Les decía a Susi que se llama Jesús nos enseña a orar. O sea, o sea, literal,
Jesús nos decía, así como dándonos clases, ¿no? Dice, Mm. esta es la forma correcta. Bueno, no, sobre eso quiero explicarme, ¿no? Esta es la forma en la que ustedes van a poder hacer oración. ¿Qué decíamos que es la hacer oración? Pues entrar en un diálogo con Dios. O sea, que en nuestra vida de verdad se haga presente Dios, porque de esa forma es en la que nosotros suscitamos la fe. De hecho, la fe es un don. ¿Qué quiere decir un don? Es algo que nosotros no nacemos con él, sino que Sí. más bien nos es concedido por Dios. Entonces, la fe es un don. O sea, nosotros, para aumentar nuestra fe o suscitarla, pues tenemos que pedirle a Dios que nos la dé. Él, como decíamos, Él nos quiere dar la fe, pero esa es la importancia de la oración. Y la fe se suscita pues también del conocer a Dios. Si no lo conocemos, pues no vamos a pedirle que nos dé fe. Ujú. Pero me quedé mucho pensando en el punto 7 que decía estar en paz con el prójimo. A mí me gusta mucho pensar en esta de la parte que les decía de la radio, ¿no? De ponernos en la sintonía correcta, ¿no? Porque podemos estar haciendo oración y de hecho, o sea, lo que quiere Dios es que nos acerquemos a Él del modo en el que se nos ocurra, o sea, no es así como que, si no es de este modo, pues entonces no te escucho, ¿no? O sea, que no se tome de esa forma, sino que Él nos da estas recomendaciones para que de verdad podamos hacer una experiencia con Dios, para que podamos estar en esa misma sintonía, porque les decía, estar en paz con el prójimo. Nuestro corazón también tiene que ser preparado, ¿no? No podemos, por ejemplo, estar con un corazón sucio, con un corazón lleno de, de pecado, lleno de odio, lleno de rencor, porque acuérdense que el pecado suena así como que, híjole, el pecado, la iglesia, que los Ujú. pecadores, ¿no? Se van a ir al infierno. Mm. O sea, No, no. el pecado en realidad lo que significa es alejarnos con Dios y alejarnos de nuestros hermanos. Eso es Ujú. el pecado. Cualquier acción que nos aleje de Dios y que nos aleje de los demás es pecado. Así se le nombra, ¿no? Si usted le quieren llamar de otra forma, no pasa nada, pero es lo que nos aleja de Dios y lo que nos aleja de los demás. Entonces, por eso dice, si en tu corazón te das cuenta que no has perdonado a tu enemigo, pues ve y pídele perdón, Pídele. pídanse perdón, y entonces ya acércate ahora sí a Dios, porque si estás lejos de tu hermano, pues por lo tanto también vas a estar lejos de Dios. Pues digo, a lo mejor si te cuesta mucho perdonarlo, pues pídele a Dios que te ayude a perdonarlo, que te ayude a acercarte de Él, acercarte a Él, ¿no? Encontrar el consuelo, la misericordia. Porque en la medida en que nosotros preparemos nuestro corazón hacia Dios, es en el que nosotros nos podamos ajustar a la frecuencia correcta para poder escucharlo. Por eso, pues vemos que existen los sacramentos, digo, eso lo vamos a ver más adelante, pero por eso existen los sacramentos, ¿no? De la reconciliación, por eso nos bautizamos, por eso nos alimentamos de la Eucaristía, porque en la medida que nos acerquemos más a Dios, vamos a poder acercarnos más a los demás. Y en la medida que nos acercamos a los demás, también vamos a podernos acercar a Dios. Y aquí en este momento Jesús nos está enseñando a orar. Ahora vamos a pasar a otra parte en la que nosotros vamos a estudiar la vida de Jesús. O sea, ya Jesús nos dijo cuáles son sus recomendaciones para entrar en esa relación con Dios. Y ahora lo vamos a ver en su vida. O sea, ya no tanto con sus recomendaciones, sino ya como Jesús vive su oración, porque recordemos que Jesús es hombre. Él renuncia a su condición de Dios sin dejar de ser Dios. Él sigue siendo Dios, pero vive como nosotros, con cansancio, con sueño, con enojo, con Con todo lo que hambre. vivimos, sufrimiento, dolor, llora, ríe, absolutamente todo, ¿no? Él no tiene ningún privilegio por ser Dios. Ujú. Entonces, él también necesita de la oración. Imagínense, si Jesús sintió la necesidad de la oración, esa necesidad de sentirse cerca de Dios Padre, pues cuánto más nosotros la necesitamos en nuestras vidas.
Y esta es la lección que vamos a ver la próxima clase, que se llama Cristo modelo de oración. Y ya, yo creo que ya con eso nos quedamos para no alargarnos más y que la siguiente clase lo podamos ver un poquito más a detalle. Entonces, en resumen, esta parte de este último punto, si nosotros le pedimos a Dios que Él derrame sobre nosotros todos los dones que Él cree que necesitamos para que eso que tanto anhelamos se cumpla, pues todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Dice el texto, ¿no? No sé cómo es esto, no me acuerdo del cantito. Busca primero el reino de Dios, ¿no? Busca primero el reino de Dios y Pues lo es demás. nada más que con otras palabras, Ajá, no, otra, exacto. otra versión. En otra versión. Pero, o sea, es este texto, ¿no? Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, em, hay que trabajar primero en todo esto para que podamos permitir que esa añadidura pues llegue. Entonces vamos a hacer nuestra oración final para terminar nuestra clase. ¿Quieres hacerla tú? Hazla mejor tú. Bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos que nos ayudes a poder mejorar en nuestra oración. Te pedimos que nos ayudes a poder estar más en sintonía contigo. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades y nuestros anhelos más profundos, esos anhelos que tú conoces y que tú has puesto en nuestro corazón. Sabemos que tú no pondrías anhelos en nuestro corazón si tú no fueras a cumplirlos. Te pedimos que nos permitas trabajar cada día en esas virtudes que tú derramas sobre nosotros para que podamos ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Ponemos en tus manos cada una de las necesidades de todos nosotros y todo esto te lo pedimos en la oración de intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hemos terminado nuestra clase de hoy y pues esperamos verlos la siguiente semana.